Bueno, chicos, esta es la segunda y última clase virtual, ¿sí? Asincrónica. La semana que viene ya tenemos presencial. Acuérdense que el 21 es el parcial. Lo que vamos a hacer, como ya terminamos la guía 5, lo que vamos a hacer, y hasta ahí entra el parcial, es hacer un repaso, ¿sí? Vamos a tener una clase de repaso de ejercicios que no están en las guías de ejercitación, ¿sí? Vamos a intentar ver un popurrí de ejercicios, así les queda. Vamos a arrancar con unos de la guía 3, ¿sí? Empezamos con este que dice: una ampolla está completamente llena con glicerina, sin espacio de vapor y sellada. El coeficiente de dilatación térmica de la glicerina es a 293 Kelvin, es beta, que es 4,9 por 10 a la menos 4 Kelvin a la menos 1. Acuérdense que tiene unidades de temperatura a la menos 1. Y también nos dice el valor de K, que es el coeficiente de compresibilidad isotérmico, que es 3,8 por 10 a la menos 5 bar a la menos 1. Es decir, tiene unidades de presión a la menos 1. Me pregunta si se aumenta la temperatura de la ampolla de 293 Kelvin a 295 Kelvin, ¿cuál es el aumento de presión desarrollado en el interior de la ampolla? ¿Sí? Recuerden, acá tenemos que partir, ¿sí?, de lo que conocemos, que son las relaciones diferenciales de los coeficientes, que recuerden que los coeficientes termodinámicos es cómo se relaciona una de mis variables termodinámicas con otra, ¿sí? Cómo es el cambio de una de mis variables termodinámicas con otra cuando una tercera está constante, ¿sí? Entonces beta, que es el coeficiente de dilatación térmica, recuerden que es igual a 1 sobre B, es decir, el cambio relativo de volumen, ¿sí? Cambio relativo de volumen con la temperatura cuando la presión es constante, ¿sí? Y K, que es el coeficiente de compresibilidad isotérmica, también se le llama KT acá abajito, puede ser, es menos 1 sobre B, ¿sí? Menos el cambio relativo de volumen con la presión cuando la temperatura es constante. Es menos porque justamente estas dos variables son inversamente proporcionales, ¿sí? En este ejercicio está cambiando tanto la presión como la temperatura, están cambiando las dos. Así que a priori no puedo usar una de las fórmulas por separado y desligarme de las otras, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es usarla, ¿sí? Integrar, como ya sabemos, por ejemplo, acá podríamos pasar el diferencial de temperatura para un lado y acá que nos quede así. Ahí va. Ahora sí. Que nos queda así, ¿sí? E integrar. De esta manera me queda beta por t. Vamos a hacer una integral indefinida, ¿sí? Más, digo igual al logaritmo de b más una constante porque es indefinida justamente, ¿sí? Y de este otro lado hago exactamente lo mismo. Digo, bueno, KT por el diferencial de presión es igual a menos diferencial de volumen sobre volumen. Si quieren podemos pasar el menos de este lado, así nos queda más sencillo y me queda menos KT por P igual logaritmo de B más C. ¿Sí? Me quedan estas dos fórmulas. Fíjense, la primera, esta, solo se cumple cuando la presión es constante, cuando P es constante. Y la segunda, esta, solo se cumple cuando T es constante, ¿sí? Pero acá me están cambiando las dos, ¿sí? Entonces, para que esta primera fórmula se cumpla siempre, le tengo que añadir una función que dependa de la presión, ¿sí? Y para que la segunda fórmula se cumpla, le tengo que añadir una función que dependa únicamente de la temperatura. ¿Cuál es esa función? Bueno, fíjense que el logaritmo de B más C son iguales, ¿sí? Entonces, la función que depende únicamente de la temperatura es esta, y la función que depende únicamente de la presión es esta, ¿sí? Voy a borrar todo esto. Banquenme un segundito. Ahí va. Entonces, si englobamos las dos funciones, nos queda que logaritmo de B más C, si quieren, la C la puedo pasar de un lado para el otro, es una constante, es beta por T, ¿sí? Menos K por P. Esta es nuestra ecuación de estado. Sin embargo, nos dice, ¿sí?, que la ampolla está cerrada.
Entonces este logaritmo de B, y sin espacio de vapor, se iría. Pero bueno, a priori, si no sabemos eso, lo que nos pide el ejercicio es cuál es el aumento de presión desarrollado en el interior de la ampolla. O sea, nos pide un diferencial de presión que va a ser igual a presión final menos presión inicial, ¿sí? Entonces, a esta ecuación de estado, que viene de una integral, una integral inexacta, la tengo que convertir obviamente en una integral exacta, es decir, valorarla entre un punto final y un punto inicial, ¿sí? Hago eso usando esta ecuación de acá arriba. Digo, bueno, la presión final, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser C, si la paso para este lado, ¿sí? Acuérdense que C es una constante, no es que necesita tener un signo adelante, ¿sí? C más B por T final, ¿sí? Menos logaritmo de B sobre KT, ¿sí? Es decir, de esta fórmula de acá arriba despejé la presión y la valoré en el punto final. Y ahora tengo que hacer lo mismo, pero valorarla en el punto inicial, ¿sí? Entonces, le resto C más B por temperatura inicial menos logaritmo de volumen sobre KT, ¿sí? Y acá ya sí me quedaría el diferencial de P que estoy buscando. Fíjense que se me repite o que se me va con la resta la constante, ¿sí? Obviamente se me va la constante porque ya estoy definiendo la integral. Y se me va el logaritmo de B, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda acá como fórmula? Me queda B por un delta de temperatura sobre KT, ¿sí? Vamos a eso. B, habíamos dicho que era, vamos a ver, el enunciado nos dice 4,9 por 10 a la menos 4 Kelvin a la menos 1. Entonces, 4,9 por, 10 a la menos 4 Kelvin a la menos 1. Delta de T es de finales 295, iniciales 293 Kelvin. Fíjense que acá ya se nos van las unidades de la temperatura y abajo tengo unidades de presión, ¿sí? Acá nos dice el enunciado, vuelvo para atrás, que es 3,5 por 10 a la 3,8, perdón, 3,8 por 10 a la menos 5 bar a la menos 1. Entonces, 3,8 por 10 a la menos 5 bar a la menos 1, ¿sí? Fíjense que esto me va a quedar en unidades de presión, me va a quedar en bar. Si hago la cuentita, a mí esto me dio un delta de presión aproximado de 23, ¿sí? Con 68. Ahí estamos. Y ahí ya tengo resuelto el ejercicio, bastante sencillo, ¿sí? Bueno, ahí está. Ahora sí vamos a seguir con otro. Vamos a seguir con este, que es el 2, que también es de la guía 3, sí, es muy parecido al que acabamos de hacer, es de coeficientes termodinámicos. Dice, el titanio tiene un coeficiente de dilatación cúbica beta, sí, de 8,6 por 10 a la menos 6 Kelvin a la menos 1. Y K, que es el coeficiente de compresibilidad isotérmica, o KT como lo quieran llamar, es 6,1 por 10 a la menos 12. Bueno, 12 pascales a la menos 1, ¿sí? Me dice, la presión inicial es de 10 a la 5 pascales y la temperatura de 25 grados centígrados. Si se lo recubre con una capa externa muy resistente y no deformable, me pregunta cuál es la presión final si se lo calienta hasta 40 grados centígrados y cuál es la temperatura máxima que puede alcanzar si la capa resiste una presión máxima de 2,5 por 10 a la 8 pascales, ¿sí? Esas son mis dos incógnitas. Fíjense que está nuevamente la presión y la temperatura variando, ¿sí? Entonces voy a volver solo para copiar las fórmulas del ejercicio anterior. Ahí está, ahora sí. Voy a tener que partir entonces de las fórmulas diferenciales de beta, que es el coeficiente de dilatación cúbica, que es el cambio justamente relativo de volumen con la temperatura cuando la presión es constante, que es este de acá, y de K, que es el cambio relativo de volumen con la presión cuando la temperatura es constante, que tiene un signo menos, ¿sí? Parto de las dos ecuaciones diferenciales
integro como vimos en el ejercicio anterior y llego a la ecuación de estado que es válida cuando la temperatura y la presión están cambiando al mismo tiempo, que es esta de acá abajo, ¿sí? Es exactamente igual al ejercicio anterior. ¿Qué hago en este caso? Me dice que se lo recubre con una capa externa muy resistente y no deformable. Me está diciendo que el volumen no va a cambiar. Me está diciendo que me olvide de este logaritmo de B, ¿sí? Entonces, la fórmula me queda C es igual beta por T menos KT, ¿sí? Esta T chiquitita, por P, ¿sí? Esa es la fórmula que me queda. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Me pide cuál es el valor en el A, me pide cuál es el valor de esta presión cuando la temperatura cambia, ¿sí? Y en ese caso, fíjense, el valor de beta lo tengo, el valor de K lo tengo, el valor de la temperatura lo tengo y me faltaría el valor de C, ¿sí? Eso lo puedo sacar. ¿Cómo lo saco? Con los datos iniciales, que los tengo, ¿sí? Me dice, bueno, C, yo ya sé que va a ser 8,6 por 10 a la menos 6 Kelvin a la menos 1. 8,6 por 10 a la menos 6 Kelvin a la menos 1. Puedo hacer esto porque el valor de K es una constante, ¿sí? No cambia con el tiempo. Me dice que la temperatura inicial es de 25 grados centígrados, es decir, lo tengo que poner en Kelvin, ¿sí? Para que se me vayan las unidades, 298 Kelvin. Y después el valor de K, que es de 6,1, 10 a la menos 12, pascal a la menos 1. 6,1 por 10 a la menos 12 pascales a la menos 1 por el valor inicial de la presión que me lo da de dato. Me dice que es de 10 a la 5 pascales, ¿sí? 10 a las 5 pascales. Bueno, acá tengo que sacar el valor de C, ¿sí? Que es una constante, que no cambia con el tiempo. Si no hice mal los cálculos, chequenlos, que no haya metido la pata. Mira que este valor de la constante es 0,025. No, me comí un 0. 0,025 6341. Listo. Entonces ya tengo el valor de la constante. Entonces en el ejercicio A, yo ya sé que la constante es 0,002563341 sin unidades, ¿sí? Esto va a ser igual y voy a copiar, voy a aprovechar que tenemos esto y justamente acá tengo ya los valores de beta y de K. Me dice qué pasa cuando la temperatura es de 40 grados centígrados, es decir, 40 más 273 son 313. 313 Kelvin. Y mi incógnita es la presión, que le voy a poner un X, ¿sí? X a mí me da, pero chequeen los resultados, que es 204 7541 pascales, ¿sí? Unidad de pascal. Es decir, 21 millones de pascales. Bueno, y el ejercicio B es exactamente igual, pero ahora me da el dato de la presión y tengo que averiguar el dato de la temperatura, ¿sí? Hacemos así, duplicamos. Mi incógnita es la temperatura ahora y me dice que la presión final es 2,5 por 10 a la 8 pascal. 2,5 por 10 a la 8 pascales, ¿sí? Esto me da una temperatura a mí, a ver si no hice mal las cuentas, de 475,39 aprox 39,6 Kelvin, ¿sí? Ahí están los valores. Y acá se terminaría el ejercicio, zoom out. Y estamos.
seguimos. Bueno, vamos a seguir con este, que ahora es de la guía 2, parte de gases ideales, y de la guía 4 y 5, ¿sí? Un poco engloba todo. Que me dice un mol de neón, gas ideal monotómico. Ya sé si es un gas ideal monotómico que CB es 3 medios de R y CP es 5 medios de R, sí, capacidad calorífica a presión y a volumen constante. Me dice que este mol, ¿sí? N igual a un mol, se encuentra en el estado A. Vamos a hacer una tablita, ¿sí? A, B, C, después vemos si necesitamos más. Vamos a poner temperatura en Kelvin. Presión la tengo en pascales. Entonces, volumen lo voy a tener en metro cúbico. Epa. Bueno, me dice que en el estado A tenemos 300 Kelvin de temperatura, 1,5 por 10 a la 5 pascales de presión y 0,01 metros cúbicos, ¿sí? Me dice el ejercicio que de A a B hay una expansión isotérmica reversible hasta un volumen B de 0,02 metros cúbicos. 0,02 metros cúbicos. Esto lo voy a poner más lindo, queda bastante feo. 1,5 por 10 a la 5. Ahí está, mejor. Si es isotérmico, me quiere decir que la temperatura en B va a ser igual a la temperatura en A, 300 Kelvin, ¿sí? No sé la presión, lo voy a tener que calcular. Después me dice que de B a C es un enfriamiento isocoro hasta 200 Kelvin, si la temperatura en C es 200. Y si es isocoro, el volumen va a ser constante, ¿sí? 0,02, ¿sí? Y por último me dice que de CA hay una transformación adiabática reversible de retorno al estado inicial. Me dice que determine la presión, volumen y temperatura en los 3 estados y que representa el ciclo en diagrama presión-volumen, que calcula el trabajo neto, el calor neto y la variación total de energía interna del ciclo, ¿sí? Empecemos por el diagrama. Ahí está, diagrama presión en pascales, volumen en metros cúbicos, ¿sí? Parto de una temperatura de 300 Kelvin por medio de una transformación isotérmica, voy de A a B, ¿sí? Recuerden que las transformaciones isotérmicas son como una hipérbola, ¿sí? Tienen forma de hipérbola en un diagrama de presión-volumen. Y voy desde 0,01 metros cúbicos aprox a 0,02, ¿sí? Después me dice que de B a C hay una transformación isocora que baja la temperatura de 300 Kelvin a 200. Y por último una adiabática que une y que hace que retorne al estado inicial, ¿sí? Ahí está, más o menos. Me quedó medio fea, pero bueno, acuérdense que las curvas adiabáticas tienen mayor pendiente que las curvas isotérmicas. Epa. Bueno, me hace una línea recta. Dejémoslo como estaba. Ya está. Ahí vamos, ¿sí? Y este es el punto C. Ahí ya tenemos el diagramita. Que usémoslo como siempre como ayuda para ver si estamos haciendo los cálculos bien o mal, ¿sí? Entonces, vamos a calcular esta presión, la presión en el punto B, ¿sí? Lo que podemos hacer es comparar el punto A y B y ver qué se nos repite. Entonces, presión A, volumen A,
sobre NRTA es igual a presión B, volumen B, NRTB, ¿sí? Que se me repite de AB, que es un proceso isotérmico, la temperatura. También el número de moles y también el R. Entonces, me queda que la presión en B es la presión en A por volumen en A sobre volumen en B, ¿sí? A mí eso me da exactamente, fíjense, sí, al doble de volumen y a la misma temperatura tengo que tener la mitad, ¿sí? La mitad, justamente, de la presión, ¿sí? Esto sería 0,75 por 10 a la 5. 0,75. No quiero escribir. Ahí está, por 10 a la 5. Sí, lo escribo también acá. Listo, tengo la presión en B. Ahora, de C a A, tengo un proceso adiabático. ¿Sí? Entonces voy a usar esa ecuación justamente para calcular la presión en C. O puedo usar la misma ecuación de gases ideales comparando B y C. Vamos a hacer los dos caminos. Vamos a comparar primero A con C, ¿sí? Que es un proceso adiabático. Sé que las fórmulas de adiabáticos son P por A, PA por BA a la gamma es igual a PC BC a la gamma. ¿Sí? Siendo gamma, CP sobre CB. Siendo gamma, CP sobre CB. En este caso, esto da 1,6666. ¿Sí? La presión en C, entonces sería la presión en A por BA sobre BC a la gamma. ¿Sí? Si yo hago esto, me da exactamente una presión en C, ya se los digo porque no lo tengo calculado. Es esto elevado a la gamma por esto. Cero coma 0,47 por 10 a la 5. Chequen los cálculos, pero creo que está bien. 0,47 por 10 a la 5. ¿Sí? Fíjense que tiene que ser más chiquita que la presión en B y es más chiquita que la presión en B. ¿Sí? Si no, lo que puedo hacer, si quieren, ¿sí? Como opción, es comparar B con C. ¿Sí? Si comparo B con C, digo, bueno, presión en el punto B, volumen en el punto B, NRTB es igual a presión en C, volumen en C, NRTC. ¿Sí? ¿Qué se me repite de B a C? Número de moles, R y volumen. Entonces, presión en el punto C es igual a presión en el punto B por temperatura en C dividido temperatura en B. ¿Sí? Me debería dar exactamente lo mismo. Vamos a hacer el chequeo. Es decir, sería 200 dividido 300, ¿sí? Y a esto lo tenemos que multiplicar... No, perdón. Sí, 200 dividido 300 y esto lo tenemos que multiplicar por 0,75 por 10 a la 5. ¿Sí? Me da muy parecido. Fantástico. Llegamos a tener el diagrama y llegamos a tener todos los valores de presión, temperatura y volumen. ¿Sí? Tengo la primera parte del ejercicio. Me falta la segunda. ¿Sí? Acá también vamos a hacer una tabla. Vamos a decir A, B y C. Vamos a poner el trabajo, que si tenemos todos en Pascal y metros cúbicos vamos a usar joules. Vamos a poner el calor también en joules y vamos a poner la variación de energía interna también en joules. ¿Sí? Y vamos a poner, en realidad A, B y C, vamos a poner en procesos, ¿sí? De A a B, de B a C y de C a A, Arranquemos de A a B, que es un proceso isotérmico, ¿sí?
De AB, la variación de energía interna es igual a 0, porque recuerden que la variación de energía interna es CB delta T y no hay un delta T. ¿Sí? Vamos a esto, correrlo un poquito más abajo. Después voy a necesitar espacio. Ahí está. Trabajo sabemos que es menos la integral de presión diferencial de volumen, pero fíjense que la presión está cambiando y el volumen también, entonces tengo que poner a la presión en función del diferencial de volumen, que es lo que está cambiando, y entonces digo que la presión es, por ecuaciones de los gases ideales, nRT sobre B, ¿sí? Afuera de la integral me queda menos nRT, que son constantes, el proceso es isotérmico, entonces la fórmula es menos nRT logaritmo de volumen final, que en este caso es volumen B sobre volumen inicial, que en este caso es A, ¿sí? Entonces, hagamos las cuentas. Esto es menos 1 mol, R voy a usar 8,314, así me dan joules, Kelvin mol, ¿sí? La temperatura de trabajo es 300 Kelvin y el logaritmo de los volúmenes, que en este caso es 0,02 sobre 0,01 metros cúbicos. Se me van las unidades, ¿sí? Y esto queda, tengo que hacer la cuenta, 0,02 dividido 0,01. Le hacemos el logaritmo, que nos queda un logaritmo de 2, ¿sí? Eso nos da 0,69 por 300 Kelvin, por 8,314, por 1, me da 1728,84. 1728 con aprox 85, porque es 84,7. ¿Sí? Joules. Me faltó la unidad. Joule. Perfecto. Ahora tendríamos que calcular el calor transferido. Pero recuerden que por primer principio, variación de energía interna igual calor más trabajo. Delta U dijimos que era 0. ¿Sí? Entonces, calor igual a menos trabajo. Acá me comí un menos. ¿Sí? Esto es negativo, fíjense que es una expansión. La expansión tiene un diferencial de B positivo, por ende la fórmula me queda negativa. Entonces, el calor sí es positivo. Acá ingresa calor, ingresa 1728,85 joules. ¿Sí? Tengo la primera parte, que es esta, hago zoom out. Ahí va. De AB. Vamos a completar la tablita de arriba, así ya nos queda. Esto dijimos entonces que es menos 1728,85. Esto es más 1728,85. Y acá tenemos 0. Tenemos la primera parte, ¿sí? Vamos a hacer de B a C ahora. De B a C. Empecemos. Es un proceso córico, entonces el trabajo, que es menos P diferencial de B, es igual a 0, si no hay área bajo la curva. Y por primer principio, variación de energía interna igual calor. ¿Sí? Que dijimos que la variación de energía interna era CB delta T, es decir, 3 medios, en este caso un gas ideal monoatómico de R, que vamos a usar 8,314 joules Kelvin mol por un mol por una diferencia de temperaturas. La final es 200 y la inicial es 300 Kelvin, ¿sí? Entonces, esto sería en cuentas menos 100, que es el delta de temperatura, por 8,314 por 3 dividido 2. ¿Sí? Esto me da... Fíjense que estoy bajando la temperatura. Si bajo la temperatura, bajo la energía interna y por ende tiene que salir el calor del sistema para que eso ocurra. Por eso es el signo menos. 1247,1 joules. ¿Sí? Ahí ya tengo la parte
BC. Hago zoom out, ahí estamos. Y vamos a completar la tablita de arriba. Entonces, trabajo 0, calor negativo, menos 1000, menos 1241,1 y acá es menos 1241,1, ¿sí? 47, perdón, le erré, 47, ahí va, ahora sí. Ahora sí. Bueno, nos falta de CA. Vamos a eso. De CA es adiabático. Si es adiabático, ya sabemos que calor es igual a 0. ¿Sí? Y sabemos entonces que trabajo es igual a la variación de energía interna, que es C delta T. ¿Sí? Vamos a usar exactamente lo mismo que está acá arriba. Así no escribo todo 2 veces. La variación de energía interna es C delta T, que en este caso es 3 medidos de R por un mol. Y lo que tenemos que hacer es cambiar las temperaturas, que ahora la final es 300 y la inicial es 200, entonces nos queda el mismo valor pero positivo, ¿sí? Y ahí ya estaríamos. Hay otra manera de sacar el trabajo adiabático, recuerden, que es la presión final, que en este caso es la A por volumen en A, menos presión inicial, que en este caso es C, volumen en C, gamma menos 1, ¿sí? Me debería dar un valor parecido, ¿sí? Al que me dio igualando la variación de energía interna. Así que bueno, vamos a eso. Dijimos calor es 0. Trabajo es 1247,1 porque es igual a la variación de energía interna y energía interna es 1247,1, ¿sí? Tengo esta tabla, tengo que calcular los totales, ¿sí? Es decir, los netos, por así decirlo. Sumo variación de energía interna, me da 0, es lo correcto. Recuerden que la variación de energía interna es una función de mi sistema termodinámico, no depende de las coordenadas, ¿sí? No depende de la trayectoria en realidad de integración, sí, de las coordenadas, perdón. Y por ende en un ciclo su variación me tiene que dar igual a 0, ¿sí? Después lo que hago es hacer el calor neto y el trabajo neto. Fíjense que el calor neto es los 1700 menos los 1200 y esto me da 481,75, lo cual tiene sentido, es positivo. Yo estoy recorriendo el sistema en sentido de las agujas de reloj, que es una máquina térmica, un motor, por ende me tiene que ingresar calor al sistema y el trabajo tiene que salir del sistema, debería ser negativo. Si hago esta cuenta me da menos 481,75, lo cual está bien. Estos valores de calor neto y trabajo neto tienen que ser iguales y opuestos, porque cuando los sumo me tienen que dar 0, ¿sí? Recuerden primer principio, calor más trabajo igual variación de energía interna, ¿sí? Entonces ya sé que hice el ejercicio bien. Esa es mi validación, ¿sí? Y acá terminaría el ejercicio, hago zoom out y eso sería todo, ¿sí? Bueno. Vamos a otro muy similar. Dice el ciclo de la figura. Describe un gas ideal monoatómico nuevamente. Entonces CB es 3 medios de R y CP es 5 medios de R. Me pide que calcule el valor de las variables termodinámicas desconocidas en los vértices A, B y C. Bueno, y D, ¿sí? Hallar el trabajo, calor y variación de energía interna en cada etapa y por ende del ciclo, ¿sí? Así que vamos a hacer una tablita como hicimos en el anterior. Fíjense que acá la temperatura está en Kelvin. En Kelvin. La presión está en atmósferas. Por ende el volumen tiene que estar en litros, ¿sí? Y tengo 4 puntos, A, B, C y D. A, B, C y D. Ahí vamos. En el punto A, yo ya sé, me lo dice, que la temperatura es 300 Kelvin. Bueno.
Ahí va. Me dice por el gráfico, lo puedo ver, que la presión es 4 atmósferas y que el volumen es 1 litro. Sí, me da esos datos. 4 atmósferas, 1 litro. En el punto B tengo el valor del volumen únicamente, ¿sí? Que me dice que es 3 litros. Pero de AB, fíjense, de AB, el proceso está a presión constante. Es un proceso isobárico, ¿sí? Isobárico. Por ende, la presión va a ser 4 atmósferas. De B a C me dice que el proceso es isotérmico. No tengo volumen en C. Si tengo la presión, me dice que es 2 atmósferas. Y esta temperatura tiene que ser igual a esta, ¿sí? Que todavía no la calculé. Y de A a D me dice que es adiabático y me da también el valor de la presión porque de C a D el proceso nuevamente es isobárico, ¿sí? Estoy solo viendo qué me da el gráfico. Empecemos a calcular las cosas que nos faltan, ¿sí? Lo primero que puedo hacer si quiero es calcular el número de moles. Así ya lo tengo de dato, ¿sí? El número de moles lo calculo con el punto número A, que tengo todos los demás datos. Y digo, bueno, el número de moles son 4 atmósferas. 4 atmósferas por 1 litro. Dividido 300 Kelvin. Y el R que tengo que usar acá es 0,082, ¿sí? Atmósfera litro. Sobre Kelvin mol. ¿Sí? Ese es un 8, ahí va. Y esto exactamente me da, ya les digo, 4 dividido 0,082. 0,163 casi, ¿sí? Aprox 0,163 moles. ¿Sí? Por si los necesito después, ya lo tengo calculado. Bueno. Vamos a calcular esta temperatura en B, ¿sí? Yo ya sé que de A a B el proceso es a presión constante, ¿sí? Por eso tienen las mismas presiones acá. Y las puedo comparar, ¿sí? Puedo comparar punto A con punto B. Punto A, volumen A sobre NR. TA es igual a presión en B, volumen en B, NRTB. ¿Sí? ¿Qué es igual? Bueno, es igual al número de moles, es igual a R y es igual a presión. Entonces, la temperatura en B, que es mi incógnita, es igual a la temperatura en A por volumen B sobre volumen A, ¿sí? En este caso, vamos a la tablita, sería 300 Kelvin por 3 dividido 1, ¿sí? Es decir, 900 Kelvin. Fíjense, triplico el volumen a la misma presión, me tiene que triplicar justamente la temperatura, ¿sí? 900 Kelvin. Y acuérdense que debe hacer el proceso isotérmico, entonces acá también va un 900, ¿sí? Ahora, vamos a calcular el volumen en C, ¿sí? Uso la misma lógica, ¿sí? Digo, bueno, presión en B, volumen B, NRTB es igual a presión en C, volumen en C, NRTC. ¿Qué se comparte? Se comparte el número de moles, se comparte R, se comparte la temperatura. Entonces, el volumen en C, ¿sí? Es igual a la presión en B por el volumen en B, ¿sí? Sobre la presión en C, ¿sí? Fíjense, la presión en B es de 4, en C es de 2, es decir, esto me queda 2, ¿sí? Por el volumen en B, que es de 3. Por ende, si a la misma temperatura, la presión baja, ¿sí?
a la mitad, el volumen tiene que aumentar el doble. Acá deberíamos ser 6, ¿sí? Es decir, esto sería 4 dividido 2, o sea, 2 por 6. Por 3, 6. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, vamos al punto D. Vamos al punto D, que sabemos que está a la misma presión que el punto C, ¿sí? Ya lo ubicamos, ¿sí? Y sabemos que hay una trayectoria adiabática entre A y D, ¿sí? Así que vamos a usar esos datos. Vamos a decir, bueno, presión en A, volumen A la gamma es igual a presión B, volumen B a la gamma, ¿sí? Tengo que sacar D. Le erré. Tengo que sacar este volumen, ¿sí? Entonces, volumen D va a ser la presión en A, que son 4 atmósferas, sobre la presión en D, que son 2, esto es 2, ¿sí? Volumen A, que es 1 litro, ¿sí? Elevado a la gamma, ¿sí? Que en este caso es 1,66666, ¿sí? Y para sacar ese volumen D, todo esto tiene que estar justamente raíz de gamma. Ahora les hago un poquito la cuenta. Esto sería 2 por, esto es 1 elevado a la 1,66666. Lo que está dentro de la raíz me queda justamente 2. 2. Entonces, 2. Esto me da 1,51. 1,50, 1, así. Así me da el volumen, ¿sí? Fíjense, vamos a la gráfica, me debería dar entre 1 y 3. Está bien, sí, casi la mitad, como está en la gráfica. Fantástico. Ahora me falta esta temperatura, que la puedo sacar con adiabático, o la puedo comparando A con D, o la puedo sacar con gases ideales comparando D con C. Sí, vamos a sacarlo con adiabático. Digo, bueno, temperatura en A, volumen en A a la gamma menos 1 es igual a temperatura en D, volumen en D a la gamma menos 1. Esta temperatura en D es igual, entonces, temperatura en A, volumen A sobre volumen D a la gamma menos 1. Vamos a ponerle números a esto. La temperatura en A dijimos que era 300 Kelvin, ¿sí? Después el volumen en A dijimos que es 1. El volumen en D dijimos que es 1,516, ¿sí? Esa relación tiene que estar elevada a la gamma menos 1, es decir, a 0,6666666, ¿sí? Y después tenemos que hacer la multiplicación. Y esto me da 227,39. 227,39. Fíjense, sí, que es coherente que sea la temperatura más baja del gráfico, ¿sí? Acá ya tendríamos entonces, hago zoom out, todos los valores, presión, temperatura, volumen de los puntos, ¿sí? Ya estaría en condiciones de empezar a calcular trabajo, calor, variación de energía interna. Vamos a eso. Vamos de A a B. De A a B el proceso es a presión constante, entonces el trabajo me queda que es menos P delta B, que va a ser menos 4 atmósferas. El final eran 3 litros, el inicial era 1. ¿Sí? Entonces esto es 4 por 2. ¿Sí? Me queda negativo. Menos 8 atmósfera litro. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá, menos 8. Ahí va. Ahora, variación de energía interna. Variación de energía interna es CB delta T, ¿sí? CB delta T, que en este caso dijimos que era un gas ideal monotómico, entonces esto es 3 medios de R, que vamos a usar 0,082 atmósfera
litro Kelvin mol. ¿Sí? Vamos a multiplicar por el número de moles, que habíamos sacado que era 0,163 moles. Vamos a multiplicarlo por el delta, que final era 900, inicial era 300. ¿Sí? Y esto a mí me da exactamente 20. ¿Sí? Vamos, 20,0... 0,3. No, 0,5, perdón. 20. Ah, está bien. A ver. No. 12 me da. Copié mal el resultado. 12,0294 atmósfera litro. ¿Sí? Ahora sí. El calor tengo que calcular. Calor en un proceso a presión constante. Yo en realidad sé que por primer principio delta U es igual a calor más trabajo. Entonces de acá puedo sacar que calor es igual a delta U menos trabajo, que es los 12, ¿sí? Los 12 aprox, menos los menos 8, ¿sí? Entonces me queda exactamente 20. 20,0294 atmósfera litro. Hay otra manera de sacar el calor, ¿sí? Que acuérdense, en un proceso constante el calor es igual a la... a presión constante. En un proceso a presión constante el calor es igual a la variación de entalpía, que acuérdense que es Cp delta T, ¿sí? Entonces voy a copiar lo que está arriba. Voy a copiar lo que está arriba, que es esto. Duplicar. ¿Sí? Ahí va. Y lo único que voy a hacer es cambiar el valor de Cb por el de Cp. Ahí va. Y esto justamente me da esos 20, aproximadamente 20,03, ¿sí? Atmósfera litro. Entonces vamos a completar acá. Vamos a completar. Vamos a poner 20,03 acá. Y estos son los 12, ¿sí? 0,03 aproximadamente, ¿sí? Así redondeamos un poquitito. Ahí estamos. Bueno, vamos de B a C. De B a C dijimos que el proceso es a temperatura constante. Entonces, proceso BC a temperatura constante. Delta U es C delta T igual a 0. No hay diferencia de la temperatura. Y trabajo es igual a menos calor, ¿sí? Y trabajo, como vimos hace un ratito, es menos nRT logaritmo de los volúmenes. Final acá sería C, inicial sería B. Entonces esto sería menos 0,163 moles, ¿sí? Por 0,082 atmósfera litro Kelvin mol por los 900 Kelvin, ¿sí? Los 900 Kelvin. Y logaritmo de los volúmenes, que no me los acuerdo, vamos a chequearlos. Vamos a chequearlos en la tablita de arriba, para eso es útil la tablita de arriba, para tenerlo bien diagramado. 6 final, 3 inicial, ¿sí? 6 final, 3 inicial. Entonces, esto es menos 8, ¿sí? 34 atmósfera litro, ¿sí? Por ende, el calor, que es positivo, 8,34 atmósfera litro. Vamos a completar la tabla de arriba. Acá. $8,34, acá negativo, acá positivo, acá 0. Bueno, de C a D. De C a D es un proceso a presión constante, ¿sí? Así que voy a copiar exactamente
lo mismo que de AB, las mismas fórmulas, así es más sencillo. A ver si las puedo duplicar todas, ahí vamos. Ahí vamos, ahí está. De CAD. El trabajo dijimos que es un trabajo a presión constante, ¿sí? Que se da a 2 atmósferas. Y vamos a ver los volúmenes, cuáles son los iniciales y finales. Vamos a hacer zoom out, así lo chusmeamos. Un poquito más arriba. El final es 1,516 y el inicial es 6. ¿Sí? 1,516. 516 y el inicial es 6. ¿Sí? Esto me da, litro. Esto me da en atmósfera litro, ¿sí? Esto es me da 8,968 en realidad. Vamos a ponerle 8,97 atmósfera litro. Si lo hacemos más sencilla. Bueno. Vamos a calcular la variación de energía interna, que dijimos que es CB delta T. Copié el valor de CB, que es 3 medios de R por el número de moles. Y la variación de temperatura, que la inicial es 900 y la final era 200, vamos a chequearla, 227,39. 227,39 menos 900. Ahí vamos a hacer esta cuenta. Con 39 menos 900. Por 3 dividido por 3 por 0,082 por 0,163. Esto me da menos 13 con 48 atmósfera litro. Menos 13 con 48. Menos 13 con 48. Menos el trabajo, ¿sí? Que es para calcular el calor, me da menos 22. Menos 22 con 45 atmósfera litro. Que debería ser lo mismo. Está bien. Debería ser lo mismo que si yo hubiese calculado al calor como CP delta T. Vamos a hacerlo igual. Así. Perfecto. A ver. Sí, 22,40 chirola medio, 45, 46, ¿sí? En negativo. Atmósfera litro. Entonces, acá ya tenemos de CAD. Ya los tenemos. Vamos a completar la tabla. Voy a subir un poquito esto y vamos a completar la tabla. De arriba. Dijimos que esto era 8,97 positivo. Dijimos que esto era menos 22,45. Y dijimos que esto era entonces 13 menos 13,48. ¿Sí?
Ahí más o menos tenemos estos valores. Ahora, nos falta DDA. DDA es un proceso adiabático. Entonces, calor igual a 0, trabajo igual a variación de energía interna, que es, voy a copiar la fórmula de arriba, así es más sencillo. Ahí va. Ahí estamos. Y vamos a hacer esto. La final era 300 y la inicial 227,39. ¿Sí? Entonces esto es... me da 72,61. 72,61 atmósfera litro. Ahí estaríamos, 72,61. ¿Sí? Vamos a volcar la tabla acá. Volcar los datos de la tabla. Ahí vamos. Esto es 0. Esto es 72 con... acá hay algún errorcito. Vamos a verlo después. A ver... Ah, no, perdón, me da 1,45, 72,61 era la diferencia de temperatura, copié mal el resultado, con razón. Dije, no puede ser tan alto este valor. Ahora sí, da exactamente 1,45 aprox, ¿sí? 1,45. Ahora sí, vamos a la tabla. 1,45. Acá me da 0, ya puse acá 1,45. Bueno, vamos a hacer los netos, ¿sí? Vamos con la variación de energía interna primero. 12,03 menos 13,48 más 1,45 me da 0. Fantástico. El primero está perfecto. Vamos a ahora calcular el calor, que es 20,03 más 8,34 menos 22,45 me da 5,91 aprox, ¿sí? Positivo, ¿por qué? Porque estoy justamente en dirección a las agujas del reloj, estoy circulando el ciclo en un diagrama presión-volumen, ¿sí? Me tiene que entrar calor. Vamos ahora a la parte de trabajo, que es menos 8. Menos 8,34 más 8,97 más 1,45. Exactamente menos 5,91, ¿sí? Es aproximado, a veces le da 5,92, ¿sí? Es según los decimales que se tomen. Lo importante es que estos dos valores sean iguales y opuestos y que la suma entonces me dé 0, ¿sí? Entonces el ejercicio está bien hecho. Vamos a hacer zoom out y ahí lo terminaríamos. ¿Sí? Ahí estaría el ejercicio entero. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir con estos ejercicios que son de la guía 2, pero de gases reales. Vamos a empezar con este, que es el más sencillo, que me dice calcular el volumen ocupado por 1 kilomol de amoníaco a 173 grados centígrados y 173 atmósferas, empleando el gráfico del factor de compresibilidad, ¿sí? Recuerden que cuando uso Z, que es el factor de compresibilidad, tengo que usar las temperaturas y las presiones reducidas, que son las de trabajo sobre las críticas. ¿Por qué? Porque según el principio de los estados correspondientes, todos los gases cercanos a su punto crítico, que es como su huella dactilar, por así decirlo, se comportan de la misma manera, siendo el punto crítico aquel punto en el cual arriba de él no hay distinción entre la fase gas y la fase líquida. Es una zona de fluido supercrítico que tiene condiciones o características intermedias entre la fase vapor y la fase líquida, ¿sí? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es ir a la tabla de constantes críticas de varios fluidos y buscar nuestro compuesto de interés, que es el amoníaco, ¿sí? Yo sé entonces que la temperatura crítica del amoníaco es 406 Kelvin y que la presión crítica del amoníaco es
111 atmósferas, ¿sí? Estos son mis datos que saco de la tabla. A su vez, sé cuáles son mis datos de trabajo. Entonces, primero lo que hago es sacar la temperatura reducida, que es la de trabajo sobre la crítica. Yo ya sé, me dice que la de trabajo son 173 Kelvin. ¿Sí? 173 Kelvin. 173 grados centígrados, lo tengo que pasar a Kelvin, que sería 446. 446 Kelvin. Y la crítica es 406 Kelvin, ¿sí? Esto me da un valor de 1,098, ¿sí? Vamos a ponerle 1,1 aproximado. Vamos a hacer lo mismo para la presión reducida. Vamos a decir, es la presión de trabajo sobre la crítica. La de trabajo eran 173 atmósferas. La crítica 111 atmósferas. Entonces esto me da 173 dividido 111 me da 1,56, ¿sí? Entonces, ahora vengo al gráfico. Vengo al gráfico y empiezo a buscar. Digo, bueno, ¿dónde está? ¿En qué eje está de presión reducida? Que tengo uno arriba y tengo uno abajo, ¿sí? 1,56. Y acá, ¿sí? En el eje de arriba. Esto sería 1,5. 1,56 sería un poquitito más a la derecha, por ejemplo ahí, ¿sí? Vamos a usar una lapicera, ahí, ¿sí? Y trazo una línea recta, entonces vamos a intentar que me quede justo en 1,56. Trazo una línea recta en 1,56. Ahí va, más o menos, ¿sí? Me fijo dónde esa línea recta en 1,56 choca con la isoterma de temperatura reducida 1,1, que la empiezo a buscar. 1,1 es esta, ¿sí? Donde mi 1,6 choca con mi 1,1, ¿sí? 1,56, perdón, choca con mi 1,1. Sigo esta isoterma, la sigo, choca acá, ¿sí? Donde choca, me voy al valor de Z, ¿sí? Aproximadamente, voy a borrar un poquito esto, aproximadamente 0,49 vamos a ponerle, ¿sí? Un Z de 0,49. Si yo tengo el valor de Z es 0,49, divide el volumen, el enunciado, ¿sí? Entonces, despejando, yo ya sé que volumen es Z por nRT sobre presión, ¿sí? Entonces, acá tengo el valor de Z, que es 0,49 aprox, ¿sí? Es a ojo cuando uso el gráfico, por el número de moles, que me dice que es 1 kilomol, o sea, 1000 moles. Tengo la presión atmósfera, así que R voy a usar 0,082. Litro Kelvin mol por la temperatura de trabajo, que era 446 Kelvin. Y la presión de trabajo era exactamente 173 atmósferas. Entonces todo esto dividido, ahí va, 173 atmósferas. Ya les digo cuánto da este volumen. Este volumen me da por 1000 por 0,082. Ahí va. Por 446 dividido 173. Da 103,58 litros. 103,58 litros. Sí, aproximadamente. Estoy haciendo muy a ojo rapidito, pero estaría ahí. ¿Sí? Y ahí estaríamos entonces con nuestro primer ejercicio. Hago zoom out. Ahí va. ¿Sí?
Bueno, vamos a hacer sí, que yo ya lo tengo un poquito empezado porque lo inventé y quería ver si con los datos podíamos hacer algo. Así que bueno, igual lo vamos a ir viendo pasito a paso, que también es de Z, también es de la guía 2 de gases reales, que dice haciendo uso del diagrama de factor de compresibilidad generalizado, es decir, Z, calcular la presión en la cual se encuentra un mol de metano a 20 grados centígrados, sabiendo que ocupa 0,11 litros, ¿sí? La presión es mi incógnita ahora. De dato tengo entonces el volumen, ¿sí? Que es 0,11 litros, y la temperatura de trabajo, que es 20 grados centígrados, es decir, 293 Kelvin. Sé que estoy trabajando con metano, así que si me voy a la tabla, ¿sí? De constantes críticas de varios fluidos y busco el metano, veo que la temperatura crítica es 191 y la presión crítica es 45,8, que es lo que está acá arriba, ¿sí? Y también puedo calcular la temperatura reducida, que es la de trabajo. Ojo, acá tengo algo mal, porque estaba probando distintos valores. La de trabajo, que es 2... ahí va, que es 293 Kelvin sobre la crítica, que es 191. Entonces, 293 menos 191 me da, ahora sí, 1,53. ¿Sí? 1,53. Perfecto, pero no puedo sacar la presión reducida acá porque no tengo la de trabajo. Entonces me tengo que ir a la fórmula de Z. Yo ya sé que Z es igual a la fórmula de gases ideales. P por B sobre NRT. Cuando Z es igual a 1, ¿sí? Quiere decir que el gas se aproxima a la idealidad, es ideal, ¿sí? La presión no la tengo, pero la puedo descomponer por presión reducida por crítica, ¿sí? Que es lo que hice acá. El volumen lo tengo, 0,11 litros, el número de moles me lo da, es 1, R lo tengo, es 0,082 litro Kelvin mol, y la temperatura de trabajo la tengo, es 293 Kelvin. Esto me da una fórmula de Z igual a 0,21 por PR. Es una ecuación de la recta que no tiene ordenada al origen, es decir, una recta se grafica con dos puntos. El primer punto siempre va a ser 0, 0, ¿sí? Como está marcado ahí. Y el segundo punto lo elijo yo, sí, arbitrariamente, mientras satisfaga la ecuación. Digo, bueno, por ejemplo, para un PR de 2, Z sería 0,42. Entonces busco acá PR de 2, que estoy acá, Z 0,42, que esto sería 45, 42 estaría más o menos acá. Sí, veo dónde se une. Tuki, 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 sería aproximadamente ahí, ¿sí? En realidad sobre la recta, ahí. Y 1, ¿sí? Por una línea recta, estos dos puntos. Que no sé cómo me va a quedar a mí con esto. A ver. Paso por 0, 0 y paso por el punto que yo dije y las tiro todo lo que yo quiero, ¿sí? Ahí va. Lo estoy haciendo en el iPad, que es un poco difícil. Sí, ustedes a mano les puede quedar un poco mejor que lo que me quedó a mí, ¿sí? Pero bueno, a ver si puedo. Ahí va. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra línea recta. Ahora, esta línea recta es la representación de justamente esta ecuación de acá. De esta ecuación de acá arriba. ¿Sí? Z igual a 0,21 por PR, pero no es la solución. La solución está donde se intersecta esa línea recta con la isoterma de temperatura reducida de 1,53. ¿Sí? Así que voy buscando la isoterma más cercana que tengo, que es la de 1,50. Veo dónde choca con la línea recta, que es esto, y me fijo el valor de Z y me fijo el valor de PR. ¿Sí? En este caso, supongamos que Z me da 0,81,2. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ponerle 0,81 aprox. Y PR me da 4. Si PR me da 4, dijimos que presión era reducida por crítica. Esto sería 4 por la crítica, que era 45,8 atmósferas. Y la presión de trabajo, que es justamente lo que yo necesitaba calcular, es eso, 4 por 45,8
0,8 me da 183,2 atmósferas. Ahí ya tendría, sí, resuelto este ejercicio. Voy a hacer zoom out. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer este ahora. Sí, que también es de gases reales, de la guía 2, ¿sí? Dice la densidad de butano a 25 atmósferas es igual a 82 gramos por litro. Calcular con la ayuda del diagrama de factor de compresibilidad generalizado en la temperatura a la cual se encuentra. Lo tengo yo un poquito avanzado porque, nada, lo inventé al ejercicio y quería ver si podía dar bien. Pero bueno, lo importante es que tenemos a priori como dato es la densidad, que es 82 gramos por litro, ¿sí? Con la densidad lo que nosotros podemos sacar es el volumen específico, ¿sí? Que es 1 sobre la densidad, ¿sí? 1 sobre 82 gramos por litro me da 0,00122 litros por gramo. Y después, si yo lo quisiese pasar a volumen molar, ¿sí? Para poder meterlo dentro de la ecuación de los gases ideales, lo que debería hacer es multiplicar ese valor por el peso molecular, que eso se lo tengo que dar de dato. Justamente el de butano es 82,12 gramos por mol, entonces si lo multiplico ya me queda unidades de volumen molar, 0,71 litro por mol, ¿sí? A priori tengo esos datos. También sé que es butano, ¿sí? Entonces voy a la tabla de constantes críticas de varios fluidos y veo que la temperatura crítica es 4,25 y veo que la presión crítica es 37,5, ¿sí? También tengo como dato que la presión de trabajo es 50 atmósferas, ¿sí? En el enunciado dice 25 y lo cambio porque 50, ahí va, 50, ahora sí. Si hago la división entre los dos valores, es decir, 50 dividido 1,3, no, 50 dividido 37,5, me da exactamente 1,3, ¿sí? La presión relativa es 1,3. Ahora, la temperatura relativa no la puedo sacar, ¿sí? Solo tengo la crítica. Entonces, lo que voy a hacer es usar la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Z sabemos que es igual a P por B sobre nRT. Y a su vez B sobre N es volumen molar chiquito. Entonces Z es igual a P por volumen molar sobre RT, ¿sí? Ponemos los datos, la presión de trabajo es 50, el volumen molar lo sacamos, ¿sí? A partir de la densidad es 0,71 litros por mol. R voy a usar 0,082 atmósfera litro Kelvin mol. Y la temperatura de trabajo no la tengo, pero la puedo reemplazar por la multiplicación de la temperatura crítica, que es 4,25, por la reducida, que no la tengo, ¿sí? A priori me queda una ecuación de este tipo. Z igual a alguna constante dividido TR, ¿sí? Eso es una hipérbola, es muy difícil dibujar así a mano una hipérbola que nos quede bien. Entonces lo que hacemos es agarrar el valor de PR, que para nosotros sí es seguro, ¿sí? Este 1,3, y dibujar una línea recta justamente en ese PR 1,3. ¿Sí? Acá me queda un poquito corrida. Ponerle que sería ahí, 1,3, ¿sí? ¿Sí? PR 1,3 y dibujamos una línea recta. Lo que vamos a hacer es ver dónde esa línea recta de PR 1,3 choca con distintas isotermas de temperatura reducida y vamos a ver los valores de Z, ¿sí? Por ejemplo, si temperatura reducida es 1,3, choca acá, Z sería, ponele 83, 0,83, 83,5. ¿Sí? Entonces 0,835 para un TR 1,3. La multiplicación de estos dos valores, 0,835 por 1,3, me da 1,08.
¿sí? Estoy cerca del valor 1,02, pero voy a ver si me puedo acercar un poquito más por arriba o por abajo. Agarro otra isoterma, agarro la de 1 por 1,4. Sí, esta. Veo dónde choca, choca acá. El valor ponele que es 0,87. Sí, esa, ojo. 0,87. 1,4. La multiplicación de estos dos valores. 0,87 por 1,4 me da 1,218. Sí, me fui para arriba. Ya no me sirve. A ver si voy por abajo. 1,2. Choca medianamente ahí. Sí, ahí. Que es 0,75. 0,75 por 1,2. Me da 0,9. Es decir, la isoterma que más se asemeja del gráfico a mi ecuación, ¿sí? Que es esta, es la isoterma de temperatura relativa 1,3. Entonces tomo ese como valor. Si la temperatura relativa es 1,3, la temperatura que yo quiero averiguar es la crítica por la relativa. ¿Sí? Entonces, la relativa va a ser 1,3 y la crítica era 425 Kelvin. 425 Kelvin. Epa. Sale cualquier cosa menos 425. 425 Kelvin. Entonces la temperatura es, a ver, 1,3 por 425, 552,5 Kelvin. Y ahí estaríamos con este ejercicio. Ahí va. Bueno, este es el último que dice en un volumen de 5 litros a 27 grados centígrados hay 3 moles de anhídrido carbónico y cuál es la presión según la ecuación de Van der Waals. Bueno, hay que ir a la tabla, ¿sí? Constantes de Van der Waals, que tenemos la constante A y la constante B, ¿sí? Una que corrige más que nada el volumen molecular y otro que corrige justamente que haya fuerza de atracción entre las moléculas. Y buscamos justamente dióxido de carbono, o sea, anhídrido carbónico. La constante A para el dióxido de carbono es 3,61 atmósfera centímetros cúbicos a las 6. En realidad centímetros cúbicos no, centímetros a las 6 mol cuadrado, y B es 42,8 centímetros cúbicos, ahora sí, por mol. Recuerden que la ecuación de Van der Waals es una ecuación en la corrección de los gases ideales y que la presión es igual a la constante de los gases ideales por la temperatura sobre volumen menos B, ¿sí? Menos A sobre volumen al cuadrado. Este volumen B chiquita es volumen molar, ¿sí? Si yo tengo 5 litros, son 5.000 centímetros cúbicos, ¿sí? Y son 3 moles, el volumen molar justamente es 1,1667 centímetros cúbicos por mol. ¿Sí? Ahora sí. La presión entonces es R, que vamos a usar 0,082 atmósfera litro sobre Kelvin mol, por la temperatura que nos decía que era 300 Kelvin, ¿sí? Nos decía que era 27 grados centígrados, o sea 300 Kelvin, sobre este volumen molar de 1666
3,67 centímetros cúbicos sobre mol, menos, ¿sí? B, que es 42,8 centímetros cúbicos sobre mol, menos 3,61 atmósfera centímetro a la 6, que es sobre mol cuadrado, ¿sí? Que era A, y esto está sobre el volumen molar, 1666,67 centímetros cúbicos sobre mol, y todo esto está al cuadrado. ¿Sí? Si hago toda esta cuenta me da 13,85 aproximadamente atmósferas. Bueno, con esto estamos, ¿sí? Eso sería toda la práctica de repaso que tenemos antes de la guía 6, que la vamos a empezar la clase que viene, ¿sí? Postparcial. Cualquier consulta, cualquier duda, lo que necesiten, me escriben un mail, yo voy a estar atenta.